Vamos a dar comienzo a este nuevo estudio que tenemos en esta mañana. Podemos aprovechar a estudiar. Estamos terminando hoy la serie, una serie que hemos titulado Yo soy el que soy. Es una serie larga, han sido 20 encuentros, hoy es el último, y la verdad que ha sido un buen momento y una buena oportunidad para descubrir quién es realmente Dios, ¿no? Por eso el título Yo soy el que soy me indica quién es realmente Dios, ¿no? Ese es uno de los títulos que Dios mismo se presenta delante de Moisés y en la zarza ardiente, y él dice yo soy el que soy, ¿no? Y todo lo que viene. Así que hemos analizado durante mucho tiempo, durante muchos domingos, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Hemos analizado también la Trinidad, cómo funcionan los tres. Y en la última parte, y hoy vamos a terminar, hemos analizado lo que tiene que ver con el Espíritu, es decir, con la, podríamos llamarlo así, la tercera persona de la Trinidad. Y hemos analizado cómo es que actúa el Espíritu en nosotros, cómo es que el Espíritu tiene la función de, por ejemplo, producir arrepentimiento en nuestra vida. El Espíritu, por ejemplo, también tiene la función de hacer lo que para nosotros es imposible de hacer, que es obedecer, que es seguir la voz de Dios, que es rendirse a Dios, ¿no? Y hemos visto entonces que el Espíritu ha hecho un trabajo, y hoy vamos a repasar un poquito desde la creación hacia adelante, cómo el Espíritu produce, transforma, cambia lo que es desorden, por ejemplo, en orden, cambia lo que es muerte en vida, cambia lo que es tinieblas en luz. Y el Espíritu va a hacer una obra, insisto, que para nosotros es imposible de hacer. Es decir, el Espíritu intenta dejar, o mejor dicho, la Biblia quiere dejar en claro que sin la intervención del Espíritu, sin la obra del Espíritu en nosotros, es imposible. Es imposible nacer de nuevo, es imposible vivir la vida cristiana, es imposible obedecer, es imposible hacer todo lo que... porque es Dios en nosotros haciendo lo que nosotros nunca podríamos hacer. Así que quiero que vayamos a... En realidad lo que vamos a analizar hoy tiene que ver con la historia de Nicodemo. Creo que la hemos analizado, de hecho el pastor estuvo compartiendo hace un tiempito también en el encuentro entre Jesús y Nicodemo, pero quiero focalizar y prestar atención a algunas frases puntuales de este encuentro de Jesús y Nicodemo. Pero antes de eso, para poder comprender el pasaje de Juan 3, me gustaría que podamos analizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que arranca desde el principio, para después poder comprender lo que Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? En Juan 3. Porque si nosotros no entendemos lo que viene ocurriendo desde Génesis 1 en adelante, es imposible después comprender el resto de la historia. Y los escritores bíblicos, la narrativa bíblica, tiene una intención, que es, yo puse acá patrón, son patrones, es decir, los escritores bíblicos, a través de la narrativa, están intentando darnos un patrón que se va a repetir. Es decir, algo que cuando yo lo veo en el principio, después lo vuelvo a ver más adelante, y eso me recuerda al principio, se vuelve a repetir más adelante, y me sigue reforzando una idea. Es decir, el patrón que se usa en la narrativa bíblica tiene una intención hacia adelante, porque me está como adelantando lo que viene, y también me está recordando algo que pasó. Entonces, por eso muchos estudiosos dicen que la idea de la narrativa bíblica, de los escritores hebreos, no es lineal, es decir, no es histórica, ¿no? Arranca una cosa, después sigue otra, después sigue otra, después sigue otra, sino que es al revés, es circular. Arranca algo y yo vuelvo a ver ese ciclo que se vuelve a repetir. Otra vez arranca lo mismo y otra vez este ciclo que se vuelve a repetir, ¿no? Y de una manera circular, esto se va repitiendo, son historias que se repiten y lo vamos a ver. Entonces hoy
quiero que nosotros podamos pensar en este patrón que ahora lo vamos a ver en varias partes de la Biblia. Este patrón, yo lo puse así, salvados a través del agua por medio del Espíritu. Parece una frase caprichosa, pero vamos a ver que aparece en muchísimas partes de la Biblia con esta idea, ¿no? De otra vez volver a repetir esta idea, ¿no? Salvados a través del agua por medio del Espíritu, para después comprender lo que Jesús le dice a Nicodemo. Así que vamos a ir a Génesis 1. Perdón, vamos primero a 1 de Pedro. Que Pedro ya me va a adelantar esta idea. Miren, 1 de Pedro capítulo 3, antes de ir a Génesis. Y vamos a ir despacito, total, vamos a compartir ahora. Y después también en la prédica vamos a ver si seguimos con esta idea, pero es necesario que podamos entender la misma idea o cómo es que esta idea se viene repitiendo a través de la historia, ¿no? Dice 1 de Pedro 3, verso 18, miren. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el... O sea, da vida a través del Espíritu, ¿no? Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Esa es la idea. Fueron salvadas a través del agua, ¿no? El bautismo, que corresponde a esto, ahora os salva, ¿no? O sea, el bautismo es una figura de esta salvación a través de las aguas, que habla Noé, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección, o sea, volver a la vida de Jesús, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, gobierno, reino, habiéndole sometido ángeles, autoridades y potestades. Pedro, sin querer, me está diciendo que en el tiempo antiguo, Noé fue y su familia fueron salvados a través del agua. ¿Por qué a través del agua? ¿Por qué piensan que a través del agua? ¿No sería mejor decir fueron salvados del agua? Si es el diluvio que está cayendo, el agua está saliendo de abajo. ¿No sería mejor decir fueron salvados del agua? ¿Por qué a través? ¿Qué piensan? Si alguno contesta, yo lo repito, así la gente que está escuchando lo puede entender también. ¿Por qué a través y no del agua? Es decir, fueron salvados. Yo imagino, Noé fue salvado del diluvio, fue salvado del agua. ¿Por qué a través del agua? ¿Cómo? Bueno, tiene que ver con esto del bautismo. Es decir, por eso Pedro después va a vincular bautismo a esta salvación a través del agua, ¿no? Porque es pasar por las aguas. ¿Alguna otra cosita? Es decir, miren, el agua en Noé, es decir, si nosotros tenemos esto, agua, y tenemos el arca, es decir, el agua es un símbolo de juicio, ¿no? Juicio, ¿verdad? Pero también es lo que sostiene el arca. Es decir, que esta agua tiene un doble sentido, podríamos decirlo. O sea, agua que generó juicio, porque dice la Biblia que el hombre era de continuo mal desde la juventud. Entonces el agua es el instrumento de justicia. Pero también se transforma el agua en el medio para llevar el arca. Por eso es a través del agua. Porque está llevando, está permitiendo que el arca pueda flotar. Lo que produce la inundación también produce la salvación. ¿Ven? Entonces podríamos decir, tenemos aguas de muerte y tenemos aguas de vida. Porque también es lo que permite que ellos estén con vida, ¿no? Bien. Entonces eso es lo que me dice Pedro. Pero ahora vamos a ver por qué Pedro tiene esta idea de
fueron salvados a través del agua. Miren, ahora sí a Génesis 1, y vamos a leer el verso 2. Vamos a leer varios versículos, así que voy a ir un poquito rápido para que el tiempo no nos corte, pero dice Génesis 1, verso 2 es muy conocido. O sea, en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el título. Bueno, ahora voy a contarte cómo es que fueron creados los cielos y la tierra. Entonces me dice el escritor de Génesis 1, en el verso 2, pero la tierra, o sea, me enfoco ahora en la tierra, llegó a estar desordenada y vacía, desolada, no había nada, había desorden. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Yo voy a anotar esta palabra, abismo, por acá, simplemente para después acordarme. Había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Alguien sabe qué es el abismo? Exacto, son aguas profundas, lo que está bien profundo debajo del agua. Si el abismo es aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre esas aguas, ¿no? O sea, entonces acá yo tengo aguas profundas, ¿no? Podríamos decir o aguas de muerte, así, vamos a ponerlo de esta manera. Y tenemos el Espíritu de Dios. ¿Bien? Entonces, miren cómo el patrón se empieza a repetir. Lo vamos a repetir varias veces. Agua, espíritu. Entonces tenemos agua profunda y espíritu de Dios. Entonces miren lo que dice el verso 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, ¿no? ¿Qué hace Dios? Separa las aguas de las aguas. Si todo está es un abismo, es aguas profundas, Dios lo que hace es separar las aguas. E hizo Dios la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. ¿Está bien? Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos, a la parte de arriba. Verso 9. Y dijo Dios, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y miren y muéstrese lo seco. Yo voy a anotar acá lo seco. Bien, entonces se muestra lo seco, o sea, Dios saca de debajo del agua la tierra. Y a lo seco, verso 10, llamó Dios tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares, ¿no? Y vio Dios que estaba bien. Entonces separó las aguas, el Espíritu de Dios separa las aguas. Y bueno, acá para Espíritu de Dios voy a anotar esta palabra que ya la habíamos visto. En el hebreo es ruaj. Entonces el Espíritu sopla, divide las aguas y saca lo seco de debajo del agua. Bien, entonces nosotros tenemos acá como si fuera una especie de redención. Es decir, Dios, al ver mucha cantidad de agua, separa las aguas, sale algo seco debajo del agua, y ese es el lugar seguro. Lo que antes estaba complicado porque había abismo, había desorden, estaba todo completamente lleno de agua, Dios separa ese lugar, coloca lo seco para que ese sea el lugar seguro. Entonces, piensen en este patrón. Ahora vamos a ir más adelante. Vamos a Éxodo, capítulo 1, verso 22. Y yo no voy a nombrar, ahora vamos a entrar al Éxodo, pero mira, acá lo que vamos a ver es que Noé repite este patrón. Moisés repite el mismo patrón. Bien. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver en Moisés, Éxodo 1, verso 22. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo, podríamos decir esto, las aguas de la muerte, a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida, ¿no? Esa es la idea. Faraón quiere, como están naciendo, se están reproduciendo los hebreos, la idea es cortemos con esa reproducción y echemos a todo hijo varón recién nacido a las aguas. A las aguas. Pero ¿qué ocurre? Miren, Éxodo 2, verso 1. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, o sea, los padres de Moisés.
Viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. No lo tiraron al río Nilo. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta. ¿Saben cuál es esta palabra cesta? ¿Qué es una cesta? Una canasta de juncos, de mimbre, perfecto. Una arquilla, es un arca en realidad, es un arca. Arca, ¿les recuerda algo? ¿Arca? Ahí está, Noé. Entonces tenemos un arca, tenemos agua. Miren, dice, miren cómo es esto es Noé, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta, un arca de juncos, la calafateó con asfalto y brea. ¿Qué hizo Noé cuando hizo el arca? Exactamente lo mismo. Colocó al niño en ella, en el arca, la puso en el juncal a la orilla del río Nilo. Entonces acá tenemos esta misma idea. Es decir, tenemos un arca, tenemos a una persona que va a ser salvada en el arca, a través del agua. ¿Entienden? Teníamos agua de muerte, el Nilo, pero la madre, con valentía, y el padre, colocan al niño en un arca que está calafateada, ¿sí?, para que no ingrese el agua del juicio, y es lo que va a llevar a la salvación. ¿Recuerdan la historia después cómo termina la historia de Moisés? Que la hija del faraón lo ve, bueno, la hermana de Moisés medio que le dice, tengo a alguien para que lo cuide, y bueno, ustedes conocen la historia. Pero ven el patrón, es decir, Moisés es salvado, que después se va a transformar en el mediador, en aquel que va a llevar al pueblo de Dios a través del agua, en el Mar Rojo, para llegar al monte de Sión. Entonces, es salvado a través del agua por medio del Espíritu. Seguimos con el mismo patrón. Ahora, miren, volvemos a Génesis. Y miren lo que vamos a ver en Génesis 7. Génesis 7, verso 10, va a ser un retroceso en el proceso de creación. Lo que nosotros habíamos visto como un proceso de redención en la creación, es decir, hay mucha agua, el Espíritu de Dios interviene, divide las aguas, saca lo seco, ese es el lugar seguro. Bien. Pero ahora es al revés, miren. Génesis 7:10 dice, y sucedió que a los 7 días, ¿les recuerda algo? 7 días. Bien, la creación, ¿no? En 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo. Las aguas de la muerte. ¿Lo ven? Y las compuertas de los cielos fueron cerradas y la lluvia fue detenida desde los cielos. Entonces las aguas fueron retrocediendo de sobre la tierra, ¿no? Perdón, estoy leyendo mal. Yo estaba leyendo... Ahí está, perdón, al revés. Y las compuertas de los cielos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí está. Miren el verso 22. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, ¿recuerdan esta frase? Espíritu, vida, narices. ¿Dónde aparece? En Génesis 1. Perdón, en Génesis, sí, sería 1:20, o lo explica en el capítulo 2, cuando dice, Dios sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Entonces dice, todo lo que respiraba espíritu de vida en sus narices, todo lo que estaba en lo seco, en el lugar seguro, murió. Es decir que todo lo que era el proceso de Génesis 1, hacia adelante como redención, ahora es un retroceso. Todo lo que estaba con aliento de vida, en el lugar seguro que era la tierra, en lo seco, vuelve a cero, digamos, ¿no? Muere. Miren lo que dice Génesis 8:1. Todas estas palabras que el escritor está colocando no son por casualidad, tienen una intención y darnos un patrón. Génesis 8:1, está todo lleno de agua. Esa es la imagen, todo lleno de agua. Entonces Dios se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca.
Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. ¿Saben cuál es la palabra para viento ahí? La misma que cuando aparece espíritu en Génesis 1:2. La misma. Entonces es como si el espíritu, porque viento y espíritu es la misma idea. Viento tiene que ver con algo impersonal y espíritu tiene que ver con algo personal, con la persona de Dios. Entonces dice, Dios hizo pasar al espíritu sobre la tierra y las aguas decrecieron. Y las fuentes del abismo, otra vez, del abismo, y las compuertas de los cielos fueron cerradas. Y la lluvia fue detenida desde los cielos. Controló las aguas. Entonces las aguas fueron retrocediendo sobre la tierra, yendo y viniendo, y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. ¿Qué apareció después que bajaron las aguas? ¿Qué apareció? Apareció lo seco. Y ahí es donde pudieron estacionar el arca. ¿Entiendes? Es ahí donde estacionó el arca. Un lugar seguro. Están las aguas de la muerte, hay juicio. A través del agua, que produce vida, porque produjo vida, van a este lugar seguro. Es exactamente lo mismo que ocurrió en Génesis 1. Gracias, Víctor. ¿Ven que es lo mismo? Es la misma idea, es decir, tenemos mucha agua, el Espíritu de Dios interviene, controla las aguas y saca lo seco de debajo del agua para que sea ese el lugar seguro. Exactamente lo mismo que está pasando en Noé. Lo mismo. Y lo mismo está pasando en Moisés, donde tenemos un arca calafateada, igual que el arca de Noé, donde colocan al niño ahí y a través del agua el niño es salvado. ¿Ven este patrón? Salvados a través del agua por medio del Espíritu. Bien. No solo eso, sino que el escritor por esto es circular, ¿eh? Volvemos otra vez a la misma. En Éxodo 14, miren, vamos a Éxodo 14 rápido. Es más, algunos creen que la palabra arca, como una palabra egipcia, significa ataúd, ¿no? Lugar, que es la misma idea, que no es que produce muerte, aunque todo parece indicar que va a la muerte, sino que termina produciendo vida. Dice Éxodo 14, verso 21. El contexto es, está el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, aguas, ¿no? Pueblo frente a aguas. ¿Qué son las aguas del Mar Rojo? Simbolizan las aguas de la muerte. Porque se lo dicen. Ellos le dicen, ¿nos trajiste acá para que muramos? Hubiésemos quedado en Egipto. Era mucho más fácil. No teníamos que hacer esto para morir acá. Entonces tenemos las aguas, pero miren lo que ocurre. Y Moisés, verso 21, Éxodo 14, 21, extendió su mano hacia el mar y Jehová hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental. Adivinen cuál es la palabra que usa para viento oriental. Ruach, la misma, el espíritu, ¿no? Entonces dice que Dios hizo que el agua se retirara y las aguas fueron divididas. Aguas divididas me hace acordar algo. Génesis 1. Y el mar llegó a ser un sequedal. ¿Ven? Génesis 1. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar sobre el lugar seguro, sobre lo seco. Y las aguas les fueron como un muro a su derecha y a su izquierda. O sea, las aguas no son muerte, las aguas son vida. Las aguas les permiten pasar con vida. Pero después miren, después, bueno, todos conocen la historia, ¿no? Pasan los egipcios, el agua se transforma en muerte. Y miren el cántico que cantan después de que esto ocurre en Éxodo 15, o sea, el capítulo siguiente, Éxodo 15, verso 4. Miren, leemos algunos versículos salteados, pero fíjense cómo el escritor nos quiere llevar a Génesis de nuevo. Éxodo 15, 4. Arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. ¿No? Esto lo cantamos siempre. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos
Los cubrieron. ¿Bien? Como piedra descendieron a las profundidades. Verso 8. Miren esta idea. Con el viento de tus narices, viento, espíritu, narices, otra vez se vuelve a repetir la misma idea. Se amontonaron las aguas. Es decir, con el espíritu, con la intervención del espíritu, las aguas se amontonan. Fluyeron erguidas como dique, paredes. Los abismos, otra vez, se cuajaron en el corazón del mar. Verso 10. Pero soplaste con tu viento, la misma idea, y los cubrió el mar. Ahora, para juicio. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas de la muerte. Verso 13. En tu misericordia, dice, condujiste al pueblo que redimiste. ¿Por qué misericordia? Claro, porque les correspondía. A ver, es un pueblo que no merece salvación. Pero Dios muestra en su misericordia y las aguas se transforman en vida, no en muerte. Condujiste al pueblo que redimiste, redención. Pasar a través de las aguas, por la intervención del Espíritu, produce redención. Los has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. 17. Tú los traerás y los plantarás, plantar, jardín, en el monte de tu heredad. ¿Cuál es el monte de tu heredad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? El lugar de tu morada. ¿Qué es un lugar de qué? Yo tengo acá el sitio firme. Un sitio firme. Oh Dios, hiciste para tu morada el santuario, oh Dios, que establecieron tus manos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Bien. Entonces, podemos ver ahí la idea. En Génesis 1 tenemos mucha cantidad de agua. El Espíritu de Dios interviene en el abismo, en las aguas profundas, aguas de la muerte, y produce un lugar seguro, un lugar seco. Y después, si seguimos leyendo el pasaje de Génesis 2, Dios coloca ríos que riegan ese lugar para ser un lugar de vida. Porque ese río riega, fructifica y salen las plantas y salen los frutos y demás por medio del agua de vida. El agua de muerte está controlada, que son los mares y las aguas de arriba, las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Bien? Nosotros seguimos en el relato, uno sigue leyendo la Biblia y encontramos a Noé. Y Dios decide lo que había hecho al principio de separar las aguas, un lugar seguro, colocar al hombre, mostrar, relación entre Dios y el hombre. En Génesis 6 dice, la verdad que me duele haber creado el hombre, vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué hace? Rebobina. Las aguas de nuevo, el lugar seguro desaparece, porque está todo lleno de agua, y aparecen las aguas de la muerte. Pero en su misericordia, elige un arca que, ¿saben qué es el arca? Es un pequeño Edén. Está el hombre, están los animales. Es un pequeño Edén. Que a través de las aguas de la muerte, Dios lleva en su misericordia, porque dice, halló gracia Noé, halló gracia. No es que Noé era más importante, halló gracia y fue llevado a un lugar seguro. Y otra vez arrancamos de nuevo. Pero ¿saben qué me muestra esto? Que arrancamos de nuevo y ¿qué hace Noé? Se transforma en un labrador de la tierra. Labrador de la tierra. Un hombre solo, labrador de la tierra, Génesis 1. ¿Qué hace? Planta un árbol, una viña. ¿Y qué hace con ese árbol? Come del fruto de ese árbol. Eso me hace acordar algo. Un árbol, un hombre comiendo del fruto, se emborracha y otra vez empieza de nuevo. ¿Ven la misma historia? Es el ciclo. O sea, los escritores bíblicos me dicen, esto es cíclico. Lo que comenzó con Adán se vuelve a repetir en Noé. ¿Lo ven? Y ahora llegamos a Moisés. Entonces yo veo también en Moisés aguas de muerte en el Nilo, el arca donde colocan a Moisés, Dios cuidando por misericordia, siempre por gracia y misericordia,
a Moisés para salvarlos de las aguas de la muerte y llevarlos a través de las aguas para vida. Y ahí es donde Dios elige al pueblo, lo lleva al Mar Rojo, está Moisés con él y está todo lleno de agua. Y el Espíritu de Dios interviene, separa las aguas y por lo seco produce la redención. Ahora, cuando pasa por ahí, esto es una nueva creación. Vamos a comenzar de nuevo. Comenzamos en Adán, comenzamos de nuevo en Noé, comenzamos de nuevo en Moisés para llevarlos a la tierra prometida, al lugar seguro. Entonces tenemos el patrón que es Génesis 1, Génesis 6 al 9, Éxodo. ¿Recuerdan alguna otra cosa más de alguien pasando por las aguas para llegar a un lugar seguro? Josué. Lo mismo. Si leen el relato de Josué, yo le voy a leer solamente, se lo leo yo por el tiempo, ya estamos pasadísimos, pero Josué 3:16 dice, estas aguas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, justo el pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar, dejaron de correr, se detuvieron, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. La misma idea. Es más, si ustedes leen Ezequiel 47, van a ver una imagen del templo donde fluye agua. Pero ya no es agua, es más, dice que esas aguas, que eran las aguas de vida, llegaron a las aguas del mar y transformaron lo que eran las aguas podridas, pútridas, esa es la palabra que utiliza, y estas aguas de vida transformaron estas aguas de muerte en vida. Eso dice Ezequiel 47, lo pueden leer si quieren. Entonces ahora sí vamos al Evangelio de Juan, y antes de entrar a Juan 3, que no se asusten, lo vamos a seguir desarrollando ahora en el culto, cuando tengamos el tiempo de la exposición de la palabra. Pero miren lo que dice Juan 7:37, antes de ir a Juan 3. Juan 7:37 es, Jesús estaba en el templo, después de que termina una de las fiestas más importantes, dice esto, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de vida, de agua viva, no de muerte. Con esto se refería al Espíritu, agua y Espíritu, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Agua, Espíritu. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces Jesús está en el templo, se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior van a brotar fuentes de agua viva que producen vida. Y estaba haciendo referencia al Espíritu. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a ir a Juan 3. Entonces Juan me va a contar la historia de Jesús que se encuentra con un personaje llamado Nicodemo. Y vamos a leer del 1 al 15. Dice, vamos despacito, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos, o sea, alguien muy importante. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro. Para Nicodemo, Jesús es un maestro. No es alguien que tiene una cierta capacidad, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Es positiva esta frase o es negativa? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Positiva o negativa? ¿Positiva? ¿Negativa? Bueno, podríamos decir que son las dos cosas, ¿no? Porque sabemos que has venido de Dios, ¿correcto? Bien, pero como maestro,
¿Jesús vino de Dios como maestro? No, Jesús no es un maestro. Jesús dice, acabo de leer, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso no lo dice un maestro, eso lo dice Dios, solo Dios. Ellos conocían exactamente la Escritura y podían conocerlo. Ah, a ver, ahí está. Ahí está, muy bien. Es decir, repito para que lo que no escucharon. Es decir, Nicodemo está haciendo una investigación. Porque nosotros siempre creemos que Nicodemo fue con buena intención. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Sí, vengo a saber qué tenés para decirme. No estaría tan seguro de eso. Diría que fue a hacer una investigación. Para mí es más correcto esto. Fue a hacer una investigación. Por eso fue a consultar, a preguntar, a ver qué pensás de esto. Entonces dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como queriendo adular a Jesús, ¿no? Sabemos que venís de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, parece positivo. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué responde Jesús esto? De cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir Nicodemo? Nicodemo le dice, Rabí, es una manera de tener respeto al que le está hablando. Sabemos que venís de Dios como maestro, porque las cosas que haces no las harías si no estuviera Dios con vos. Bien. Y Jesús dice, ¿cómo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. ¿Qué tiene que ver esto? No puede ver. Voy a poner acá, ver. No puede ver. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver lo que le acaba de decir Nicodemo que está... Jesús no acepta la adulación de Nicodemo. ¿Lo ven? No acepta la adulación. Sabemos que venís de Dios. Enseguida va el grano Jesús. Dice, no voy a aceptar esa adulación. Y directo te voy a decir, si no nacés de nuevo no podés ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunto, ¿es sincera esta pregunta? ¿Ustedes creen que una persona tan capacitada como Nicodemo, que sabía de memoria el Pentateuco y todas las tradiciones, yo puedo saber Juan 3:16 y algún que otro versículo, esta persona se había memorizado el Pentateuco. ¿Ustedes creen que esta persona puede hacer esta pregunta tan ridícula? ¿Puede un hombre nacer de nuevo, entrar al vientre de la madre? ¿Cuál es la intención entonces? Es sarcástico. Es sarcástico. Para. ¿Qué dijiste? ¿Hay que nacer de nuevo? ¿Vos me estás diciendo en serio que yo puedo meterme de nuevo al vientre de mi madre y nacer? ¿Esa pavada estás diciendo? ¿Pueden ver la intención de Nicodemo? Ya no es el Nicodemo que pensábamos. Está investigando. Está diciendo, ¿qué estás diciendo? Bien. Respondió Jesús a lo que dijo Nicodemo. El que no nace de agua y espíritu, lo habíamos visto en algún lado, no puede, no dice ahora ver, dice entrar al reino de Dios. No puede. No puede ver, no lo ve y no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiso decirle Jesús con esto? Miren, ¿alguno puede ver, tiene alguna aplicación que pueda ver el original de nacer de nuevo? La palabra de nuevo. Para que no crean que estoy mintiendo. O sea, nacer de nuevo. Si alguno puede buscar en el original qué significa de nuevo, yo se los adelanto, pero después lo pueden corroborar. Es el que no nace de arriba. Es decir, Jesús está, para los contemporáneos de ese momento, cuando Jesús está diciendo nacer de nuevo, esa frase nacer de nuevo
se podía vincular a dos cosas. Desde el punto de vista de nacer, literalmente de nuevo, como un nuevo nacimiento, pero también era la misma frase, me podía indicar a nacer de arriba, es decir, de los cielos. ¿Está bien? Sí, entonces como que, a ver, Jesús dice, Nicodemo, primera frase, tenés que nacer de nuevo. Perdón, no le dice a él que tenés que nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo interpreta, está hablando de nacer de nuevo, no está hablando de nacer de arriba. Él interpreta, está hablando de nacer de nuevo. ¿Cómo puede, qué pavada estás diciendo, cómo puede ser que haya que meterse de nuevo en el vientre de la madre? Jesús dice, no estás entendiendo, no lo dice, ¿no? Pero implícitamente dice, no estás entendiendo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es decir, lo que ha nacido terrenal, es terrenal. Lo que es nacido del espíritu, de arriba, es espiritual. No te maraville, verso 7, ahora lo vamos a ver mejor, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren ahora, esta imagen, el espíritu sopla, el espíritu sopla. ¿Dónde lo habíamos visto esto? El espíritu sopla. Génesis 1, Génesis 8, Éxodo 1, Éxodo 2, Éxodo 15. El espíritu sopla, o el viento, en realidad muchas de las versiones tienen el viento sopla. Porque, insisto, la palabra para espíritu tiene dos connotaciones. Impersonal, viento, personal, espíritu. El espíritu sopla donde quiere. O sea, el viento sopla donde quiere. Oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Y respondió, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? ¿Entienden? ¿Eres tú maestro? ¿No entendiste vos cómo es que a través del agua, por la intervención del Espíritu, es que hay una nueva creación? ¿No entendiste que a través del agua, por medio del Espíritu, hay una nueva creación? ¿No entendiste que por el agua, a través del agua, y gracias a la intervención de Dios, hay una nueva creación? ¿No entendiste que las aguas fueron divididas por medio de la intervención de su Espíritu para que pases a través del agua para una nueva creación? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Entonces Jesús dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, pero vos no sabés. Y lo que hemos visto, ver el reino de Dios, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales de la tierra, ¿cómo creeréis si digo las celestiales, las que vienen de arriba, nacer de arriba? Porque nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo. Entonces, fíjense la contraposición. O sea, Nicodemo cuando se acerca a Dios le dice, es imposible que lo que haces no sea por medio de Dios. ¿Está bien? Ya que, entonces Jesús dice, ya que estás hablando de imposibilidades, es imposible que veas el reino de Dios si no naces de nuevo. Y va a colocar, nacer de nuevo, terrenal, nacer de arriba, espiritual. Por eso, lo que es nacido de la carne, lo que nace acá es de acá, lo que nace allá es de allá. Si digo las cosas terrenales, ¿cómo creen las celestiales? Hay alguien que está arriba y desciende. Y ahora va a entrar el título que vamos a analizar después en el culto. El Hijo del Hombre es el que desciende del cielo. Ese título se coloca Jesús, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga
vida eterna. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús con todo esto? Que podríamos profundizar mucho más, lo vamos a hacer más adelante, pero ¿qué significa nacer de nuevo? La idea es que Dios pueda modificar tus conceptos, no modificar como mejorar, porque cuando también habla Ezequiel 36 y 37, que habla del nuevo nacimiento, dice, rociaré agua, el agua va a limpiar, los va a limpiar y colocaré un espíritu dentro de ustedes. Sacaré el corazón de carne y voy a colocar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. No es que voy a mejorar el corazón que tenés, voy a darte un nuevo corazón para que con ese corazón puedas obedecer y amar a Dios. Porque con el corazón que tenés, no lo podés hacer. Es imposible. Y eso nos decía el domingo pasado Daniel. En Romanos 8 dice, si el Espíritu de Dios no interviene, nunca vas a lograr hacer lo que Dios planificó que hagas. Entonces tengo que sacarte ese corazón y darte uno nuevo. Entonces Nicodemo se acerca a Dios diciendo, yo sé que sos un maestro. ¿Ese es tu concepto de mí? ¿En serio? ¿Vos crees que yo soy un maestro? Es decir, si vos crees que yo soy un maestro, ¿crees que yo puedo darte una cierta tipo de ayuda? ¿Puedo guiarte? ¿Puedo darte algo de información? Pero yo no soy un maestro. Yo soy el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo, no para darte una información, para ayudarte un poquito, para agregarte todo tu conocimiento tan grande que tenés, sino que vengo a decirte que lo que tenés no sirve para nada. Necesitas una nueva vida, necesitas un nuevo comienzo, necesitas una nueva creación. Y si nosotros leemos, que lo vamos a ver después de 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. No es la vieja creación mejorada, es una nueva creación. Entonces, la idea de este patrón que se repite, salvados a través del agua, cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, si no entendés que las aguas en tu vida han producido muerte y la intervención de Dios produce vida, para darte una nueva identidad, no vas a poder ver el reino. Miren, acá hay otra palabra importante que lo vamos a ver después. Reino. No puedes ver el reino. No puedes ser parte de este reino. No puedes ser parte de este reino si el Espíritu, a través de estas aguas, no interviene en tu vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Perdón? ¿Eres acaso maestro de Israel y no sabes todas estas cosas? Entonces, vamos a orar para terminar, pero el título de este último estudio de la serie es Nacidos por el Espíritu. Nacidos por el Espíritu. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, interviene para darnos un nuevo nacimiento. Esa es la función. Y esa función está, insisto, como un patrón que se va repitiendo desde Génesis 1. Se va repitiendo. Para que cuando Jesús se encuentre con Nicodemo, Nicodemo diga, agua y espíritu. Ahora entiendo. Génesis 1, 6, 8, Éxodo. Ahora entiendo. Josué. Ahora lo entiendo. Puedo comprender que si el Espíritu de Dios no me hace pasar por las aguas de la muerte para darme vida, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Pasar por las aguas, símbolo de muerte, para ir a una nueva vida. Ahora entiendo un poco más el concepto entonces de Génesis 1, Génesis 6, Éxodo 14, Josué, pasar a través de las aguas. Vamos a seguir analizando esto en el culto. Oramos. Señor, te bendecimos, te reconocemos, te exaltamos porque sin la tercera persona, sin tu Espíritu, es imposible nacer de nuevo. Es imposible ver y entrar a este nuevo reino,
al reino de los cielos que se acerca. Nosotros no. El reino de Dios se acerca a nosotros en su misericordia y gracia para darnos nueva vida. Señor, estamos en medio de las aguas. Las aguas simbolizan el juicio de Dios a nuestra vida. Nuestro rechazo hacia tu persona nos dejó inundados. Tenemos el agua hasta el cuello, estamos completamente llenos de agua, pero tu intervención por medio del Espíritu hace que esas aguas desciendan y nosotros encontremos salvación por medio de tu Espíritu, cosa que nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Por eso tenemos que nacer de arriba. Por eso es necesario nacer de arriba. Señor, necesitamos a tu Espíritu para que haga el trabajo que tiene que hacer para resucitarnos, para darnos nueva vida. Señor, ayúdanos a comprender esto. Toda la Biblia apunta a un solo lugar, que es ese lugar de encuentro donde Jesús absorbe toda la consecuencia de nuestras malas decisiones para darnos una nueva vida. Reconocemos, exaltamos y glorificamos ese sacrificio en la cruz. Gracias porque tu misericordia y gracia nos ha alcanzado. En el nombre de Jesús. Amén.